tema inicialmente lo había llamado comportamientos anormales, pero pues quedaba como que, esto es diferente. Pero entonces vamos a colocarle más bien comportamientos no comunes. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo nosotros dentro de nuestro entorno. El comportamiento de la gente hoy en día no es común. Entendiendo como por comportamiento el conjunto de acciones que manifiesta una persona dependiendo del entorno en el cual se desenvuelve o actúa. Eso es el comportamiento. Ahora, cuando hablamos de comportamientos no comunes, esto es una desviación de las normas sociales. Es lo peligroso que nos puede suceder, ¿sí?, hacia nosotros mismos o hacia otros. Y esto tiene un costo para la sociedad. Por ejemplo, el alcoholismo. Personas que se vuelven bebedores crónicos. Eso no es común, pero tampoco es normal, ¿cierto? Adicciones a las drogas, consumen alucinógenos, delincuentes, psicópatas, bastante peligrosos, delincuencia juvenil, lamentablemente prostitución infantil, divorcios por personalidades desequilibradas, y la mayoría de enfermedades que se creen físicas resultan siendo enfermedades psicológicas, ¿cierto, Doc? Muchas veces vamos al médico porque nos sentimos mal y eso es un tema psicológico. Entonces, ¿dónde se repercute eso o cómo se ve? Entonces, ¿ustedes recuerdan cuando una prédica del pastor nos decía y nos hablaba acerca de la salud mental? Y nos decía en su momento que la salud mental no era buena. Y eso es realmente lo que de pronto vamos a mirar hoy. ¿Por qué? Porque eso genera una serie de situaciones, problemas sociales, problemas médicos, problemas espirituales, políticos y problemas de seguridad. Hay una pregunta que nosotros debemos de plantearnos. ¿Dónde se originan estas situaciones? Entonces, ¿dónde se originan estos problemas? Los psiquiatras nunca aceptaron que era un tema espiritual. Hoy, a través de una encuesta, hay un 75% que acepta y dice, sí, es un tema espiritual y es necesario que los psiquiatras y los consejeros espirituales ayuden. Es necesario. Y entonces es allí donde surgen dos preguntas y las vamos a plantear. Nosotros tal vez tenemos la respuesta correcta, como si fuera en el examen, sí. Pero igual hagamos la pregunta, ¿podrá Dios ayudarnos en la solución a los problemas de pensamiento, de emociones y de las acciones o de la voluntad? ¿Podrá Dios ayudarnos? ¿Cierto que sí? Bueno. ¿Y podrá Dios hacer algo con las presiones y las tensiones de la vida? Porque hoy tenemos una gran presión. Las redes sociales presionan fuertemente. Pero no solamente nos presionan, nos ponen tensos. ¿Será que Dios puede hacer algo ahí? Hace un tiempo, no sé, recuerdo si es largo o corto, les decía, el pastor habló de la salud mental. Y el pastor decía que las personas sanas mentalmente tenían las posibilidades de, personas sanas mentalmente, tienen la posibilidad de ser buenos padres, buenos trabajadores, buenos amigos, buenos compañeros, buenos ciudadanos. Y yo recuerdo que el pastor planteaba 3 escenarios en ese momento. Uno, con relación a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, hay otro, por ejemplo, ser tolerantes con nosotros mismos y con los demás, y podernos reír de nosotros mismos. Eso es salud mental, ¿sí? Y eso es un punto, un escenario. Hay otro segundo escenario que es en relación con los demás. Confiar en otras personas, hacer sentir a las personas que se sientan que tienen valor para nosotros. Eso es tener salud mental. Alto sentido de responsabilidad hacia sus semejantes y hacia la comunidad. Y un tercer escenario que era
las diferentes situaciones de la vida. Y es allí donde nosotros podemos manifestar esa buena salud mental, capaces de pensar y tomar decisiones. Las metas propuestas que sean metas propuestas alcanzables. Ahora, ese día recuerdo que se concluyó algo. La salud mental es algo más que una ausencia de enfermedad. Salud mental es algo difícil de definir con exactitud, pero cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de paz espiritual, cuando hablamos de tranquilidad, de equilibrio emocional, nos estamos acercando a esa salud mental planteada por Dios y que realmente es lo que significa la salud mental. Se lo repito, cuando hablamos de felicidad, de paz espiritual, de tranquilidad, de equilibrio emocional, nos estamos acercando a la salud mental planteada por Dios. Y es esto lo que significa realmente salud mental. Ahora, todo esto ante lo anterior, la paz, la tranquilidad, el equilibrio emocional, Dios nos lo dio a nosotros. ¿Cuándo? Cuando aún usted y yo estábamos en el vientre de nuestra madre. Cuando nosotros miramos el Salmo 139:16, dice: mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista, eso lo escribió David. Pero el versículo completo dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Felicidad, paz espiritual, tranquilidad y equilibrio emocional. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? Cuando nosotros miramos Génesis 1:26, dice la palabra en la traducción Palabra de Dios para Todos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso está en Génesis 1:26. Los que estudiamos en algún momento con el pastor siempre nos enseñó algo. Vamos a palabras claves y saquemos el significado original. Palabra clave: hagamos, asá. Ese hagamos es edifiquemos. Imagen, selén. Su significado es como nuestra sombra o parecido. Otra palabra clave en este versículo: semejanza, demut o damab, modelo de pensar. Y señoré, radá, a cargo o dirigir. Entonces, cuando ya tenemos el significado de las palabras claves, ya podemos parafrasear el versículo. ¿Cómo quedaría? Entonces dijo Dios: edifiquemos al hombre como nuestra sombra, conforme a nuestra manera y modelo de pensar, y que esté a cargo y dirija los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de toda tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que usted y yo somos hechos a su imagen y su semejanza. Entonces volvemos a preguntarnos: ¿por qué el desequilibrio? ¿Dónde se origina? ¿Dónde están los comportamientos anormales? ¿Por qué los comportamientos inadecuados? Y es aquí donde vamos a entrar en el tema. Comportamientos inadecuados. Este es el hombre integral: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, donde el alma está el intelecto, están las emociones, ¿sí? Está la voluntad o las acciones que todos ejecutamos. ¿Qué nos llega de afuera? El tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Y entre el cuerpo, ¿sí?, y el alma nos relacionamos. Eso es el diseño. Ahora, este es el diseño antes de la caída. Usted y yo teníamos una vida espiritual, ¿sí? El hombre en una plena relación con Dios, ¿sí? Como lo explica Génesis 2 a los estudiosos,
Sus tres naturalezas se desarrollan plenamente, es decir, el intelecto, las emociones y la voluntad van full. Podría realizarse y estaba completo y todo funcionaba como un relojito, ¿cierto? ¿Qué sucedió? El hombre falló, el espíritu se apagó, ¿ya? El espíritu se apagó. Entonces, hay una caída, hay una separación, hay muerte espiritual, quedamos incompletos, dos naturalezas, cuerpo y alma, rindiendo la de tres, y obviamente se van a ver afectadas. El hombre entra en conflicto con el diseñador que es Dios, ¿sí? Consigo mismo y con sus semejantes. ¿Recuerdan esas tres áreas que hablábamos al inicio de la salud mental? ¿Sí? Esas tres áreas entran en conflicto, ni conmigo, ni con mi entorno, ni con los semejantes. Y entonces en la relación de pareja entra la desconfianza, la inseguridad, la culpa, el señalamiento. Y entonces nuestra vida quedó así. ¿Qué ven ahí? Un desierto. ¿Cierto que hay un desierto? Bueno, así quedó nuestra vida. Y entonces hubo muchas consecuencias, el diluvio, muerte espiritual, la situación de Sodoma y Gomorra, se superan los conflictos, pero porque usted y yo o en ese tiempo no se estaba capacitado, ¿sí? Ya la relación no es con Dios, sino es alma y cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones y mi cuerpo y mi parte espiritual desapareció. Entonces, Dios empieza y nos cuesta entenderlo y decimos que no puede ser, pero Dios empieza a exterminar la maldad. Y eso nosotros y el mundo que no tiene una relación con Dios no lo entiende. Y no lo entiende. La gente cree que lo que sucede por allá en Oriente es tema de terreno, y eso no, eso es un tema religioso. Nosotros sabemos que eso no va a acabar. Duro, ¿verdad? Pero es la situación. Ahora, hay algo que quiero invitarlos, yo se los voy a leer, pero quiero invitarlos que tomen su Biblia y miremos Romanos. Escribe el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, en el versículo 22, y ustedes me van siguiendo hasta el 32. Yo se los leo en la palabra de Dios para todos y ustedes, ¿sí? ¿Me siguen? Dice el 22, hablando del hombre, se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos en forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que se siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Dice el 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar a Dios y servir a Dios, el Creador, quien sea la honra para siempre y que sea así. Dice el 26, por eso Dios los dejó de seguir sus pasiones vergonzosas, sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. El 28 de Romanos 1. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran permitiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia, maldad, viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás, son unos chismosos, es decir, son políticos. No, mentira, ahí no dice la palabra eso, pero hablan mal de los demás, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto lo que hacen todo eso. ¿Usted mira su entorno hoy y ve algo diferente?
Es tal cual. Diría el pastor, chupe, chupe. ¿Cierto? Complicado. Es muy difícil. Pero volvamos a la pregunta, ¿dónde se inicia el conflicto? Y reflexionemos en algo. El alma, en los pensamientos y en mis emociones y en mis acciones no hay coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Y se me va convirtiendo en una constante. Repito, no hay una coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y cómo actúo. Y lo más tenaz es que se me volvió una constante. Exacto, un hábito. El alma es aquella parte inmaterial que nosotros hacemos el primer contacto con Dios. Todos aquí, todos. Nuestro primer punto de contacto con Dios fue el alma. Pensamiento, emoción y acción. No estoy diciendo que yo me relaciono con Dios con el alma. Lo que estoy diciendo es el primer punto de contacto. Porque si Dios es espíritu, dame imagen, porque si Dios es espíritu, dice la palabra, es verdadero que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Es verdad, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos una situación. Estamos hablando del alma, ¿cierto? Mi cuerpo, mi alma, estoy yo. ¿Ustedes recuerdan la imagen del desierto? Sí. En esa imagen del desierto, nosotros ahí, yo estoy aquí. Decía el pastor una vez por allá en el norte en otra iglesia que estábamos acompañándonos, decían que la parte inmaterial del hombre es como una moneda. Cara es el alma, sello es el espíritu. Con mi alma yo hago contacto con Dios, pero para poderme relacionar, me relaciono con sello, con el espíritu. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Poner coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y cómo actúo. ¿Ya? Y entonces es allí en donde nosotros entramos a dudar, a no tener coherencia. ¿Por qué? Porque estamos fallando. Y es entonces en donde surgen los problemas. Reflexionemos un poco sobre esto que les voy a decir. Adán y Eva, Saulo de Tarso, usted y yo. Ellos tuvieron su primer punto de contacto con el Señor, ¿sí? Pero su espíritu estaba muerto, dice la palabra, no lo dice Julián, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede? Era necesario un nuevo proceso para establecer esa relación con Dios. Ninguno de nosotros se puede relacionar con Dios, como les decía hace un momento, por medio de los pensamientos, de las emociones y de las acciones. Entonces, hoy nosotros miramos la palabra, ¿sí? Y la palabra, ¿qué dice? Mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Está la situación, ¿cierto? Estamos buscando una solución al problema. A todos los que le recibieron. Nosotros hoy aquí, los que estamos aquí, estoy totalmente seguro que todos entendemos y comprendemos el versículo, ¿cierto? A todos. Pero es que cuando yo digo entender es sí, yo entiendo lo que la palabra dice. Yo comprendo lo que la palabra dice porque lo estoy haciendo. ¿Será eso suficiente? ¿Entender y comprender? Entender que recibí a Jesucristo, entender
que creo en Él y comprender no es suficiente. Hay que hacer algo, hay que ejecutar. Y quiero que me entiendan el ejemplo que les voy a exponer. ¿El loro habla o repite? ¿Cierto? El loro repite. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo entender algo de una manera racional, tener el concepto claro, puedo comprenderlo, se los decía, porque he vivido y he tenido una experiencia, ¿sí? Ahora, no se trata de hacer, no se trata de parecer, no se trata es de que usted y yo seamos. Porque el loro parece, pero no habla, ¿cierto? Repite y hace, pero no habla. Él simplemente repite. Entonces, yo no puedo hacer sin ser. Ojo con ese juego de palabras, porque nos podemos confundir, pero lo hemos escuchado, estoy seguro, porque eso lo aprendimos aquí y lo entendemos. Puedo para ser y no ser. Por eso les decía hace un momento que entender y comprender no es suficiente. ¿Por qué? Varones, ustedes me desmentirán si es mentira lo que voy a repetir aquí. Nos dijo el pastor, muchas veces nosotros, cuando nos quedamos con el entender y el comprender, nos genera a nosotros una falsa expectativa. Porque yo entiendo y comprendo el versículo que acabamos de leer, pero me genera una falsa expectativa. Miremos el versículo. Dice en su original las palabras recibir, lambano, ¿sí? Que es tomar y aceptar, echar mano. Eso es recibir, agarrar. Creer es pitsis, convicción, constancia, fidelidad, implicar, confiar. La potestad es exousia, privilegio, capacidad, influencia delegada, autoridad. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo leo el versículo, entonces, cuando yo agarro, ¿sí? Cuando yo recibo, cuando echo mano a lo que Dios dice y creo en su nombre, Él me dice que tengo la convicción y la constancia, la fidelidad. Confío en el nombre de Jesús. Y más adelante miramos ese temita. Y me da el privilegio y me delega autoridad de ser llamado hijo de Dios. Pero ojo, todo este versículo viene separado por unas comas. Y esas comas no están ahí de gratis. Esas comas tienen un propósito. ¿Por qué? La coma es un signo de ortografía que se emplea para delimitar dentro de un enunciado, determinando los elementos como componentes. Es decir, es necesario recibir, es necesario creer, es necesario ejecutar para poder tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Volvamos al tema. Cuando nosotros miramos ahora Juan 1:12, nos podemos crear una falsa expectativa, porque yo entiendo, yo comprendo, pero realmente en Juan 1:12 lo que me invita es a que usted y yo ejecutemos. Y si nosotros miramos, sí, yo entiendo la expresión de Juan 1:12, la comprendo, eso es sencillo, ¿sí? Pero hay algo que es mucho más sencillo: ejecutar. Nosotros no ejecutamos lo que Juan 1:12 nos dice, no lo hacemos. Y comprendo muchas cosas de lo que Dios dice en su palabra, pero pocas las creo. De ahí que nos hemos formado un número,
tal vez incontable, de falsas expectativas, con base a lo que Dios dice en su palabra. Hay muchas falsas expectativas. Si yo digo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, lo entiendo, lo comprendo, pero no lo creo, no lo ejecuto, ¿las cosas se van a dar? No, porque me creé una falsa expectativa. Para poder ser que el Señor sea mi pastor, debo de ser yo oveja. Pero nosotros también nos ponemos igualitos al Señor, ¿sí? Y nos creemos pastores. Vamos a mirar algo, y lo encontramos en Mateo, del 21, del 1 al 11, pero yo aquí se los resumo, rapidito se los voy a resumir. Mateo 21, del 1 al 11. Allí se nos habla de la entrada de Jesús a Jerusalén y cómo el pueblo le recibió. Mateo 21, del 1 al 11. Pero realmente vamos a mirar Mateo 21, 9, se los voy a leer. Y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero en el mismo Evangelio de Mateo, en el 27, 20, ¿sí?, leemos lo siguiente: pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la juventud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondieron al gobernador, les dijo: ¿al cual de estos dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré pues con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: ¿qué? Crucifíquenlo. ¿Y quiénes eran? Los mismos que atrás lo habían recibido. Sí, se habían formado una falsa expectativa. ¿De quién? Del Mesías. Ellos esperaban otro Mesías. Ellos no esperaban que el Mesías que les llegara en un pollino. Ellos no, miren, hay otro ejemplo clarito y se lo voy a leer así rápidamente, que está en Mateo 20, 22. Es la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué dice ella? Señor, yo quiero que mis hijos estén a tu izquierda y a tu derecha cuando tú estés en tu reino. Se formó una falsa expectativa y el Señor le dice: no, venga, esto no funciona así, porque lo que usted está pidiendo, créame que no lo va a querer para sus hijos. No lo va a querer para sus hijos. Y eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros cuando vamos a la palabra. Entendemos, comprendemos, pero no ejecutamos, y como solamente nos quedamos con las dos primeras, nos formamos una falsa expectativa de lo que la palabra de Dios no dice. Entonces es allí donde vienen unos ejemplos, ¿sí? Pero vamos a mirar unos corticos. Mateo 13, 23. Aquí nos está hablando de la parábola del sembrador. Mateo 13, 23. Mateo 13, 23 está aquí Jesús explicando la parábola del sembrador. Miremos por partes esta parábola. En el 13 dice lo que significa la semilla que cae en el camino. Oyen, pero no entienden, ¿cierto? En el 20 nos dice lo que significa la que cae en terreno pedregoso. Oyen y aceptan con alegría y rapidez, pero como no tienen raíz, dura muy poco tiempo. Entonces, en el 22 se nos dice y nos habla de la semilla que cae entre espinos. Son aquellos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahogan el mensaje y se vuelven estéril. Pero ellos recibieron la palabra, ellos recibieron la semilla. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero miremos el 23. ¿Y qué significa la semilla que cae en buena tierra? Es esa semilla, ¿sí?, las cuales son los que aceptan el mensaje, la entienden y producen. Producir es ejecutar. Va más allá de recibir. Una buena cosecha darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 70 y 30 veces más. Vamos a mirar otro ejemplo así rápidamente. Miremos el ejemplo de María.
y Marta. Lucas 10, 38, 39. Hay unos puntos aquí que nos dice la Biblia y ustedes lo pueden corroborar. Dice que quien recibió a Jesús fue ¿quién? Marta. ¿Sí? Pero María se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué hace Marta? Señor, mire, María no me ayuda, no me colabora, se preocupa. Y el que le responde, María eligió lo mejor y nadie se lo puede quitar. ¿María qué? Ejecutó. Entendió y comprendió que Jesús entró a su hogar, pero ella entendió que Jesús no estaba para ser servido, sino que Él venía para recibir. Y entonces, ¿qué hizo? Ejecutó, se sentó y escuchó. Y así hay otros ejemplos. Por temas de tiempo los vamos a omitir. Pero ¿qué es lo realmente importante en este punto? Hoy estamos buscando una solución al tema de que por qué el comportamiento es inadecuado. Nosotros muchas veces le decimos a las personas, reciba a Cristo, y nos quedamos con eso. Aquí la iglesia antes tenía unos volanticos: evangelizar, discipular, capacitar y enviar. ¿Y qué hacíamos? ¿O qué hacen muchos? Solamente evangelizan, porque les da pereza, perdónenme, pero les da pereza discipular, les da pereza capacitar y no quieren caer mal, por eso no les gusta enviar. Y es allí donde se origina la situación. Pero resulta que Jesús apareció en nuestras vidas y cuando nosotros miramos la imagen del desierto, Él va delante de nosotros y nosotros vamos detrás de esas huellas. Entonces es allí donde yo empiezo a seguir esas huellas y alineo mis pensamientos, mis emociones y mis acciones, y yo voy detrás de esas huellas, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Pero entonces, ¿eso cómo lo hago? ¿Cómo lo encuentro? En la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios me muestra una puerta, una angosta y otra estrecha. ¿Por dónde tengo que entrar yo? Todos queremos ir por la ancha, pero no, es por la angosta. Y para poder entrar yo por esa puerta, ¿qué tengo que hacer? Ajustarme. ¿A qué? ¿A lo que yo quiero? No, a lo que Dios dice en su palabra. Para poder entrar, pasar por esa puerta que ya no es una moneda, ¿se acuerda que hace rato les hablaba del alma? Sino para pasar del alma a la parte espiritual, para poder decir, Señor, es verdad, disfruto tu presencia y te adoro en espíritu y en verdad, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Libertad. ¿Y eso cuándo se logra? Cuando yo alineo mis pensamientos, mis emociones y mis acciones y establezco ese primer punto de contacto con Dios y ya yo me relaciono con el Dios Padre. Y normalmente yo entro así. Yo me acuerdo cuando llegué a Tequendama, botas, leñadora, caminaba así. Pero para entrar a la presencia de Dios tengo que entrar postrado de rodillas. ¿Cierto? ¿Y eso cuando lo entendemos? Cuando he alineado mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Y entonces, ya buscando la curva de descenso para terminar, recibimos a Cristo, recibimos a Jesucristo el Señor. Vivimos bajo el poder de la resurrección. Y vivir el poder bajo la resurrección es algo muy sencillo. Usted y yo no tenemos libre albedrío. Se acabó. Usted debe hacer lo que Dios dice en su palabra, porque resulta que estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo entiendo, lo comprendo, pero no lo ejecuto. ¿Por qué? Porque es que no estoy obedeciendo. Más todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y no lo sabemos, lo entendemos y lo comprendemos, pero no lo vivimos. Creamos en que Cristo es el Rey y que hemos nacido de nuevo. Esta afirmación la entendemos, la comprendemos, pero nos podemos formar una falsa expectativa. Lo correcto es aceptar y creer. Aceptar que nosotros no podemos aportar nada a nuestro nuevo nacimiento. Usted y yo no podemos aportar nada. Eso es la obra
creer que la obra de Jesús en la cruz logró que usted y yo fuéramos perdonados. Segundo nivel, Jesucristo, Jesús el Cristo hoy es Rey y Él nos dio propiciación, nos aplacó la ira de Dios que venía sobre nosotros. Jesús el Cristo que hoy es Rey nos dio redención, nos liberó y pagó nuestro rescate. ¿Con qué? Con su sangre. Él la entregó todo. No escatimó, porque al último cuando lo chuza, sale agua. Listo. Jesús, el Cristo, hoy es nuestra redención. Él es también la remisión. ¿Qué ha de redimir? Coge nuestra transgresión que se originó en nuestra tendencia de hacer lo que no es correcto y la envió lejos. La envió lejos. Pero no solamente eso, también es expiación. La obra de Jesús nos habla de esos 4 puntos. La expiación, usted y yo somos limpios. Entonces, en la cruz, ¿qué encontramos? Propiciación, redención, remisión y expiación. ¿Lo entendemos, lo comprendemos? ¿Lo creemos? ¿Qué necesitamos hacer? Obedecer, ejecutar. ¿Para qué? Entonces, llega Nicodemo y le dice: Señor, fariseo preparado, ¿qué debo de hacer? Sabemos que, entiendo, comprendo, que es necesario para estar en tu reino. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le está diciendo? La información que tú tienes no te sirve. Lo que venimos arrastrando de solamente recibir a Jesús, no. Crea, ejecute, obedezca, capacite, envíe, evangelice, disipule, capacite, envíe. ¿Quién? ¿El pastor? Nosotros. Nosotros somos los que estamos para eso. Entonces, para resumir, la síntesis de todo este mal espiritual se reorigina ¿en dónde? En mi alma. Con ella objeto, con ella racionalizo y con ella digo, no, no se puede. Con ella digo, no, hoy está lloviendo, va a llover, no voy a la iglesia. Con ella digo, no, la iglesia es más fácil. Yo sé que los que están en la plataforma Meet tienen unos una justa causa, otros no, con todo respeto. No, me conecto, más fácil, ¿cierto? Me decía un amigo que quiero mucho, al pastor Rogelio Aracena, nos decía una vez: no podemos vivir en la soledad espiritual, debemos ayudarnos los unos a los otros. Esto que estamos haciendo usted y yo aquí, de venir a la iglesia, es una ayuda, y no una ayuda de cuerpo y de alma, es una ayuda espiritual, porque los testimonios nos edifican, los vivimos, los sentimos, porque cuando la persona aquí está testificando, usted percibe esa presencia de Dios. Nos decían hace 8 días, ay, yo siento la presencia de Dios. No, señor, usted trae la presencia de Dios de su casa, porque usted viene orado, meditando en la palabra. En algunos casos, como hace 8 días, veníamos ayunados para servir al Señor, para entrar en ese tiempo de intimidad con Él. Y eso es lo que somos. Ahora, y entonces, y el ejemplo de Jesús, a Filipenses 2, de 5 al 11, miremoslo por favor, pues ya para terminar. ¿Qué dice Filipenses 2, de 5 al 11? Filipenses 2, de 5 al 11. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Eso es de un estudio que se llama La mente de Cristo, por eso yo me lo sé de memoria del 2 al 5 al 11, pero se lo voy a parafrasear aquí. Y empecemos por el 2:2. Dice, lo escribe Pablo a la iglesia en Filipos. Entonces voy a pedirles y voy a decirles que me haría completamente feliz. Está hablando Pablo. Tengan la misma manera de pensar y el mismo amor y las mismas metas. ¿De quién? Piensen y actúen como Jesucristo.
En el 5 está diciendo eso. Piensen y actúen como Jesucristo, en la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios, es decir, no sacó ventaja. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y hacerse como un señor, como un ser humano. Y al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Pensar, se despojó, ¿cierto? Y fue a la cruz, ejecutó. Y pasa una parte espiritual que está en el 2:9. Por eso Dios lo exaltó en alto honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en este nombre de Jesús se doble toda rodilla ante todos doblen la rodilla ante Jesús, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que todos reconozcan que Jesús es el Señor, dándole la honra al Dios Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos, mas todos los que recibieron y creen en su nombre, ¿de qué nombre está hablando allí Juan? ¿De quién? ¿De quién? No, Señor. Jesús es hombre, Cristo es sacerdote, Él es el Rey, Él es el Señor. Está hablando que usted y yo debemos de creer en el nombre del Rey. Jesús es hombre, Cristo es sacerdote, Jesucristo es hombre y sacerdote, y le da la potestad de un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor, y el Señor es Rey. Nosotros debemos de creer, es decir, lógicamente lo entienden ustedes, sí es verdad, Jesús, pero estamos hablando del hombre, es en el nombre del Rey, de Jesucristo. Esa es la condición, porque era 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra, Jesucristo. Sus primeros 33 años, Jesús, hijo de María, hijo de José y sus hermanos. Cristo, el sacerdote, nunca lo reconocieron, solamente cuando estuvo en la cruz. Jesucristo cuando resucita. Y el Señor lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es en el que usted y yo debemos de recibir en nuestras vidas. Y si Él es Rey, yo soy su siervo. Y si Él es Rey, yo soy su esclavo. Y si Él es Rey, yo soy su súbdito. Y si eso es así, entonces yo acepto, yo recibo, yo creo, yo ejecuto, yo obedezco. Yo evangelizo, yo discipulo, yo capacito y yo envío. Es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó, está hablando Pablo. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Él no es Chuchito, Él no es el Zarco. Él es Jesucristo, es el Señor. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que le agrada y les da el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán los hijos de Dios, viviendo entre una sola generación que hoy es perversa y mala. Y usted y yo estamos llamados a eso. La situación que vive nuestro mundo es un tema espiritual, es un tema de psicología, es un tema de consejero espiritual. Ya el 75% de los psiquiatras lo reconocen. Usted y yo tenemos esa capacidad de ir y enseñar a otros, de ir a hacer la milla extra, de decir lo que dijo Pablo: ya he terminado mi carrera. Hacerlo, ejecutarlo. Y entonces vamos a ver que el mundo tal vez, y lo más seguro, no va a cambiar, pero usted, su entorno, su familia, los que están, sus allegados, les va a dar la oportunidad de aceptar la obra de Jesús en la cruz, y que esa obra de Jesús en la cruz de propiciación, de expiación, de redención y de remisión sea una realidad en la vida de ellos, así como lo es una realidad en la vida de nosotros. Son verdades que están en la palabra, pero depende de nosotros que sean una realidad. Son dos cosas totalmente diferentes.